Hi, my name is Ricardo. I'm going to talk about the introduction to thermodynamics. What is the thermodynamics? Thermo is hot, dynamics is force. Thermodynamics is the part of the physics that studies heat transfer, the conversion of energy and the ability of systems to produce work. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. La raíz termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que la termodinámica estudia el movimiento del calor de un cuerpo. Hablaremos algunos conceptos relacionados con la termodinámica. Calor. El calor no es una nueva forma de energía, es el nombre dado de una transferencia de energía de tipo especial, en el que intervienen gran número de partículas. Se denomina calor a la energía intercambiada entre un sistema y el medio en el que rodea debido a los choques entre las moléculas del sistema y el exterior al mismo. El calor se considera positivo cuando fluye hacia el sistema, cuando incrementa su energía interna. El calor se considera negativo cuando fluye desde el sistema, por lo que disminuye su energía interna. Se efectúa trabajo cuando la energía se transfiere de un cuerpo a otro por medios mecánicos, producto de la fuerza ejercida sobre un cuerpo por su desplazamiento. ¿Qué estudia la termodinámica? En la termodinámica se estudian y clasifican las interacciones entre diversos sistemas termodinámicos. Los principales elementos que tenemos para su estado son las leyes de la termodinámica. Estas leyes definen la forma en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo. La entropía. La entropía es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema. Concretamente, la entropía define el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia. La entalpía. La entalpía es una función de estado del sistema físico considerado. Con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios en sus entornos. Vamos a hablar de los componentes de un sistema termodinámico, que es el entorno, fronteras y sistema. El sistema es la parte del universo que vamos a estar estudiando. El entorno o ambiente es todo aquello que no es sistema y que se sitúa alrededor de él. Se denomina ambiente o entorno. Los sistemas interaccionan con el entorno transfiriendo masa o energía o las dos cosas. Y por último, frontera o paredes. A través de ellas se comunica el sistema con el entorno. Hay cuatro tipos de sistema. El sistema abierto, que es el intercambio de energía y masa. El sistema cerrado es el intercambio solo de energía. El sistema aislado, no existe intercambio de masa ni de energía. Y el sistema adiabático, que es que no intercambian materia ni calor con el entorno, pero sí trabajo. Y se ven claros ejemplos acá en la diapositiva o en la imagen. Vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Los principios de la termodinámica se enunciaron durante el siglo XIX, los cuales regulan las transformaciones termodinámicas, su progreso y sus límites. En concreto, se pueden distinguir tres principios básicos, más un principio cero, que define la temperatura y que está implícito en los otros tres. Empezamos con la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades que pueden medirse dándoles un valor numérico preciso. En consecuencia, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, con un tercero están en equilibrio entre sí, y la propiedad compartida es la temperatura. El primer principio de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío,
se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en lo que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. El primer principio es, por lo tanto, un principio de conservación de la energía. En cada máquina térmica, en cada máquina térmica, una cierta cantidad de energía se transforma en trabajo. No puede existir una máquina que produzca trabajo sin consumir energía. El siguiente tema es transferencia de calor. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor a una serie de fenómenos físicos gracias a los cuales el calor se propaga en un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas de distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor concentración, en este caso de mayor temperatura, al de menor concentración, hasta alcanzar un equilibrio térmico, en el que se igualan las temperaturas. La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado de la segunda ley de la termodinámica. La transferencia de calor ocurre hasta que los cuerpos y su entorno alcancen el equilibrio térmico. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden ocurrir al mismo tiempo, puede suceder que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. El siguiente tema es conducción. La conducción es una transferencia de calor entre los cuerpos sólidos. La conducción de calor solo ocurre si hay diferencias de temperatura entre dos partes del medio conductor. Si una persona sostiene uno de los extremos de una barra metálica y pone en contacto al otro extremo con la llama de una vela, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmitirá hasta el extremo más frío, por conducción. Los átomos o moléculas del extremo calentando por la llama adquieren una mayor energía de agitación, la cual se transmite de un átomo a otro, sin que estas partículas sufran ningún cambio de posición, aumentando entonces la temperatura de esta región. Este proceso continúa a lo largo de la barra, y después de un cierto tiempo, la persona que sostiene el otro extremo percibirá una elevación de temperatura en ese lugar. Los mejores conductores de calor son los metales, como el aluminio, el latón, cobre, el plomo, mercurio, plata, acero, entre otros. Lo que es el aire, corcho, madera, hielo, lana, papel o plásticos son malos conductores térmicos. A estas sustancias se les llama aislantes. El siguiente es convección. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento de fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra. La convección transfiere calor por el intercambio de moléculas frías y calientes. Es la causa de que el agua de una tetera se caliente uniformemente, aunque solo su parte inferior esté en contacto con la llama. Este proceso, llamado convección, puede ser natural, producida por las diferentes o diferencias de densidades de la materia, o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba. Solo se produce en líquidos y en gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. El siguiente es radiación. La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente hacia afuera de todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios de las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas, por lo que recibe el nombre de radiación electromagnética. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón o las brasas de una chimenea.
Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por conducción ni por convección en el área intermedio, sino por radiación. En esta imagen podemos ver el resumen de los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, transferencia de calor a través de un material; convección, transferencia de calor por ascenso de un gas o un líquido; y radiación, que es transferencia de calor mediante ondas. El siguiente tema es refrigeración. Los refrigeradores son dispositivos cíclicos y los fluidos de trabajo utilizados en los ciclos de refrigeración se llaman refrigerantes. El objetivo de un refrigerador es extraer el calor del medio frío. Y bueno, los refrigerantes es una sustancia que actúan como agente de enfriamiento con propiedades especiales de punto de evaporación y condensación. Hay diferentes tipos de refrigerantes. Por ejemplo, el R11 se usa en enfriadores de agua de gran capacidad. El R12 se usa en refrigeradores domésticos y congeladores. O el R22, que se usa en acondicionadores de aire tipo ventana, bombas de calor, acondicionadores de aire comerciales, refrigeración industrial. Y hay una gran variedad de refrigerantes. Algunas características de los refrigerantes es que el punto de congelación debe ser inferior a cualquier temperatura, que existe en el sistema para evitar congelaciones en el evaporador. El calor latente de evaporación debe ser lo más alto posible para que una pequeña cantidad de líquido absorba una gran cantidad de calor, y no son líquidos inflamables, corrosivos ni tóxicos. Además deben de tener una baja conductividad eléctrica. Hay dos tipos o dos sistemas de refrigeración, que es el sistema de compresión y sistema de absorción. El sistema de compresión. La refrigeración por compresión consiste en forzar mecánicamente la circulación de un fluido en un circuito cerrado, creando zonas de alta y baja presión con el propósito de que el fluido absorba calor en un lugar y lo disipe en el otro. Acá vemos un ejemplo que empieza por el compresor. La misión es aspirar el vapor del evaporador y ayuda a entrar en el condensador. La misión del condensador es extraerle el calor del refrigerante. Después pasa por la válvula de expansión, que proporciona la diferencia de presión establecida entre los lados de alta y baja presión del circuito de refrigeración. Y por último es el evaporador. Este elemento es un intercambiador de calor que, por sus necesidades caloríficas, absorbe calor del medio en el que se encuentra, con lo cual lo enfría. El siguiente es el sistema de absorción. El sistema de refrigeración por absorción se basa en la necesidad que tiene un fluido adoptado como refrigerante. Debe obtener calor de su entorno para poder cambiar del estado líquido al del vapor.